Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, pero intentaremos hacerlo más breve y más divertido, si puede ser. Es complicado. ¿Habéis visto a vuestros compañeros y van con cara de dormidos? Vamos a ver un poco sobre la fibra óptica y el funcionamiento, ¿vale? Vale. Empezamos. Bueno, aquí veis un cable de fibra óptica que, como veis, es bastante diferente a un cable de cobre. Es un cable muy fino, ¿vale? Respecto a los cables de cobre y nada, solo es cubiertas de plástico y recubrimientos dependiendo del entorno donde se instale y fibra de vidrio, ¿vale? Y a partir de ahí, sobre esos pequeños filamentos se va a transmitir la luz. Lo importante de todo este cable y lo que transmite la información son estos filamentos que ha comentado Fernando. El resto es únicamente protección y aislamiento, que ya veremos más adelante el porqué y los tipos de aislamiento que tiene el cable. ¿Y qué decimos de qué es una fibra? Pues es un tubo de vidrio macizo muy pequeño con un núcleo en el que se transmite la luz a través de ese tubo, y las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones y que permiten enviar una cantidad de datos a una gran distancia, ¿vale? Es el medio de transmisión por cable más avanzado. Eso es el que se usa para gran ancho de banda y grandes distancias. Por ejemplo, hay un cable que une Estados Unidos con España, pues eso es un cable de fibra óptica. Con cobre a determinado ancho de banda. Entonces es el cable que se usa para, bueno, el de mayor nivel. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno del cable de fibra óptica? Eso, que no tiene es inmune a las interferencias electromagnéticas. Todo lo contrario que los cables de cobre, que podían coger ruido, podían tener bastantes enemigos en el tema para la transmisión de datos. Pues el cable de fibra es mucho más resistente a todo este tipo de elementos. O sea, un cable de fibra óptica lo podemos meter con un cable de electricidad que no pasaría absolutamente nada. No perderíamos datos ni influiría ningún tipo. Aquí vemos las ventajas. La baja atenuación es un poco lo que decimos. Nos referimos a que tiene pocas pérdidas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es una de las grandes ventajas. La otra ventaja es el ancho de banda, la cantidad de información que nos permite transmitir por ese cable. El peso y el tamaño son reducidos. Bueno, pues si tenemos que meterlo por un tubo, pues ocupa muy poco. El tamaño también es pequeño. La flexibilidad y los recursos, pues bueno, es un cable flexible, se puede meter en prácticamente todos sitios y es fácil de manejar. Lo que decíamos antes del aislamiento eléctrico entre terminales, no recibe interferencias de otros cables o de otro equipamiento. Entonces, pues bueno, digamos que sirve para muchos casos. Una ventaja es el costo del cable, ¿vale? Porque ahora veremos que el costo es una ventaja por un lado, pero es una desventaja por el otro. Es una ventaja en cuanto al coste del cable, pero ahora veremos que tiene unas desventajas. Que tiene una desventaja también respecto al costo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cable no es mucho más caro, ni hay una gran diferencia con el cable de cobre, de hecho no lo podemos encontrar que sea incluso más barato, el elemento que es más caro es los switches, la electrónica de red. Para poder transformar esa luz que pasa por la fibra óptica en datos, necesitamos un equipamiento mucho más avanzado y mucho más caro. Además, los emisores de luz
pues también tienen un coste. Entonces el cable de cobre lo conectas y ya funciona, y este necesita otro tipo de electrónica que es mucho más cara. Entonces por eso el costo es mayor en global. Sí, normalmente los equipos de electrónica de red que conocemos son los que vienen con las tomas RJ45, pero luego vienen con dos huequecitos o cuatro, dependiendo del switch, en el que tienes que adaptar un módulo SFP, que es lo que da conexión a la fibra óptica. ¿Vale? El switch está compuesto de puertos RJ45 y de huecos para alojar los módulos SFP, que es para la transmisión de la fibra. Entonces, sabiendo esto, pues solo pondremos fibra óptica cuando sea realmente necesario, por el tema pues de estos módulos SFP que son caros. Por eso no llegamos al puesto de trabajo todavía con fibra óptica, porque sigue siendo caro y no hay tanta diferencia con el cobre para llegar al puesto de trabajo. Para grandes distancias, evidentemente sí. ¿Vale? Y otra desventaja que tiene es que la fibra óptica no transmite energía eléctrica. A día de hoy, a través del cableado de cobre, se puede llevar alimentación eléctrica a los equipos. Están los equipos, los switches Power over Ethernet, que son PoE, que son capaces de alimentar a un punto de acceso, o incluso ya algunos ordenadores se pueden alimentar eléctricamente a través del cable de datos. Entonces, que no necesarios para ello. ¿De qué está compuesta una fibra? ¿Qué son los elementos que la componen? Bueno, pues son dos cilindros concéntricos y el interior, que es lo que llamamos el núcleo. El núcleo es la fibra. Son de una elevadísima pureza, pues para tener la mínima atenuación. Y este exterior de aquí es el revestimiento, ¿vale? Y luego lleva la protección. Entonces, para que nos quede claro, el núcleo, que es digamos la fibra en sí, el revestimiento, que es lo que protege a la fibra. Ahora veremos que hay diversos tipos de protección, y luego ya la protección, digamos, más exterior, la protección primaria, ¿vale? La que, pues, para que no se pise y ya enseguida se rompa y demás. Ahora vamos a ver tipos. ¿Vale? Pues eso, y la fibra durante la fabricación tiene que estar protegida durante todo el proceso. O sea, no le puede entrar polvo ni suciedad ni nada por el estilo, porque perdería la fiabilidad de la fibra. ¿Vale? Y tiene que estar protegida durante el proceso de fabricación, durante la instalación y durante el servicio. Hay que tener mucho cuidado en la instalación de la fibra y tenerla siempre bien protegida y limpia para que no entre ningún factor externo que pueda afectarla. Es algo una fibra es tan minúscula que cualquier cosa que haya por el ambiente o que interfiera hace que no funcione. Entonces tenemos que ser muy pulcros y tener el tema de la limpieza y demás muy, muy en cuenta. Eso tanto nosotros que lo instalamos como la gente que lo fabrica. Y luego, evidentemente, durante el servicio. Bueno, ya os hemos contado unas cuantas cosas. No sé si tenéis alguna duda. Si os habéis dormido ya. No, todavía no. Todavía no. A ver. Vaya, los cables, ¿verdad? Tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Sí. Pero significa de que al no tener cuidado, ¿verdad? Con respecto a lo que es mantener los cables en óptimas condiciones, implicaría de que el costo se elevaría más. Sí, bueno, también, hombre, te costaría más porque tendrías que volver a instalarla más tiempo, ¿vale? Si no la instalas bien, puedes perder muchísimo tiempo para que te funcione la fibra óptica y que llegue todo el paquete de datos. El cable de cobre tú lo puedes conectar más o menos y te puede funcionar, pero la fibra, si no tienes el conector súper limpio, limpiado con alcohol y no haces una conexión perfecta, puedes perder muchísimo tiempo. En conectar una fibra, puedes tirar bastante tiempo. O sea, la fibra es muchísimo más difícil de conectar que un cable de cobre, muchísimo más. ¿Vale? O sea, tiene que ser gente pues ya que sepa hacer y no es tan fácil. Y la ventaja es eso, la ventaja es
respecto, por ejemplo, al cable de cobre, en el que la fibra te va a llevar muchos más datos, ¿vale? Va a ser más fiable. Lo que pasa es que el coste es más elevado por los elementos de la electrónica de red, que necesitas elementos adicionales. Esa es la diferencia con el cobre. Gracias. ¿Alguien más? No. Vale. Seguimos. Vale, aquí, igual que con el cable de cobre, os dijimos que había diferentes tipos para interior, exterior y tal, pues aquí pasa lo mismo con la fibra óptica. Tendremos cables de interior, en el que son materiales libre de halógenos, ¿vale? Y tiene baja resistencia a los rayos ultravioletas. Es un cable para oficinas, para interior. El cable exterior es resistente al agua, o sea, que no a ese cable de fibra óptica libre de halógenos, que esté en el exterior y que el cable arda no va a influir, porque no hay gente alrededor, lo que sea, no es diferente que esté en un edificio. Y la universal, que yo creo que es la más común y la que más se usa, es de interior y exterior, la cubierta, que puede ser tanto para interior, pero igual que para exterior, pero no para entornos tan agresivos, que esté en mitad de un campo de paneles solares o... No, es una fibra en el que tienes una parte, imaginaros, si tiene 100 metros, 50 metros va a ir dentro de un edificio y otros 50 metros a lo mejor por exterior, pero no un exterior agresivo. Sí, va a ir a lo mejor por el exterior, pero un poco canalizado, que va bajo un tubo o lo que sea, entonces sí podemos usar una fibra universal. Si la vamos a usar por exterior y en un elemento, en un sitio abierto que no vaya a tener protección, lo que se tiene que hacer es poner una de exterior. La universal solo nos sirve en exterior, pero con asterisco, ¿vale? Sirve para el exterior, pero no para todo el exterior. Entonces, si vais a hacer una interconexión hacia el exterior, os recomendamos la exterior o armada, que luego la veremos. Y ahora, pues bueno, aquí un poco la construcción del cable, cuáles son los elementos que tenemos en cuenta y que necesitamos para construir el cable. ¿Vale? La protección de la fibra, los elementos de refuerzo para esta protección, las barreras antihumedad, las armaduras y las cubiertas. Vale, aquí vamos a diferenciar dos tipos de fibra, ¿vale? La ajustada, que podríamos también llamar que es la usada en interior para edificios, en el que cada fibra tiene una protección individual, ¿vale? Ahora os enseñaremos un dibujo. Y la ventaja de estas fibras es que se manipulan y se conectorizan fácilmente. Es más fácil de conectar. Y la protección holgada es que sobre un tubo van a ir muchas fibras ópticas, las cuales van a ir protegidos mediante un gel, ¿vale? Que es para que no pase el agua y eso. Y es para entornos exteriores. Ojo, la protección holgada no es recomendable para las uniones entre plantas de un edificio, porque el gel que recubre o protege la fibra óptica se caería hacia abajo y quedaría toda la bandeja manchada. Luego os enseñamos la bandeja. Al estar todo el cable en vertical, el gel se va cayendo hacia abajo y termina por salirse y se sale la bandeja. Por eso, generalmente en interconexiones de verticales y edificios se usa mayormente la ajustada para que no haya ese tipo de problemas. Se puede poner la holgada, pero bueno, tarde o temprano el gel terminará saliéndose. Aquí vemos, ¿ves? La diferencia entre el holgado, aquí pone apretado, es ajustado, es lo mismo. Aquí veis como este núcleo, esta fibra va, bueno, digamos que descansa sobre el revestimiento, y aquí vemos cómo va absolutamente embutida en el núcleo. Para que sepáis, aquí va por el cable y la otra va perfectamente ajustada en el núcleo. Aquí lo vemos. ¿Veis este hilito de aquí? Este es la fibra, y aquí el revestimiento va absolutamente ajustado a la fibra. No hay
distancia entre la fibra y el revestimiento. ¿Vale? Aquí vemos, bueno, Es un ejemplo ampliado. un ejemplo ampliado de lo que hemos estado viendo antes y demás. Aquí lo vemos. Varias fibras van con el revestimiento que hemos visto antes. ¿Vale? Va una sola fibra por tubo. Aquí vemos un poco el ejemplo del tubo ajustado. El holgado lo veremos después. El ajustado, aquí veis el núcleo de 50, 62 y medio monomodos, lo vamos a ver un poquito más adelante y sabremos por qué es uno de 50, 62 o monomodo que son de 9. Vemos aquí otra vez, son todos ejemplos. Esto es un latiguillo, una única fibra y vemos aquí esto azul, que es la fibra y el revestimiento como va absolutamente ajustado a la fibra. Esta es la lamida que protege un poco. Hay diferentes tipos de protección. Si fuese en exterior, pues en vez de llevar estos pelitos, llevaría una armadura de acero. Y esto es otro ejemplo, pero con varias fibras. Un mismo cable que contiene varias fibras, pero todas con su revestimiento y todas ajustadas a cada fibra. Pues este sería un cable de 6 fibras ópticas. Aquí vemos 2, 4, 6 fibras ópticas en el mismo cable. En este caso, por ejemplo, este fabricante hace hasta 24. Bueno, normalmente es lo más común, pero bueno, hay de bastante menos, desde 1 o 2 fibras hasta muchas más. Y aquí vemos el cable de protección holgada. Sí, en el que al final una protección holgada es eso, que son varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo y rodeado por una cubierta protectora. Cada tubo es de 2-3 milímetros, ¿vale? Y lleva varias fibras ópticas que descansan holgadamente en él, ¿vale? Los tubos pueden ser huecos o comúnmente lo que os habíamos comentado, que están rellenos de gel, para que no pase el agua en el entorno de exterior, ¿vale? Porque si le entra agua a la fibra también perderíamos sus beneficios, ¿vale? Y nada, el tubo es holgado, aísla la fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que se ejercen sobre el cable. Y como veis es el tubo que está hueco y de ahí constan todas las fibras ópticas. Aquí vemos el tubo y cómo hay un espacio entre las fibras ópticas y el revestimiento. Por eso se llama holgado, porque no está perfectamente ajustado. Luego dentro de los cables de protección holgada hay unitubo, es decir, una fibra por tubo o varias fibras en un solo tubo, y luego están los multitubos. Aquí vemos un ejemplo de unitubo, perdón, que van varias fibras en un mismo tubo holgado, recordad. Estamos hablando de cables holgados. Y luego tenemos el multitubo, que va de un tubito por cada fibra, también holgada. Y aquí lo que os hemos comentado antes, el cable blindado, el de exterior, el que viene con refuerzo, viene normalmente con una armadura de acero que va justo después del plástico, del polietileno, y bueno, lo que hace es que proporciona una resistencia pues al aplastamiento, a los roedores o incluso pues al agua, lo que decíamos antes. Era muy importante que fuera resistente a los rayos ultravioleta y que fuera resistente. Añadimos también que aparte del agua también sea resistente con protección frente a roedores, en el caso de que los haya, que normalmente pues pueden aparecer. Los roedores les gusta mucho la fibra y se rompe enseguida. Aquí lo vemos. Lleva la cubierta de polietileno y luego llevan unas cubiertas de acero para proteger. ¿Alguna duda?
sobre los tipos de cable. Yo, yo tengo dudas. Como hay bastantes tipos de cable, ¿verdad? Sí. De fibra óptica. Entonces hay bastantes tipos de conectores. Sí, sí, sí. Un conector para cada tipo de cable. No. Generalmente, aunque tú puedes usar un cable de exterior o un cable interior, pero el conector siempre puede ser el mismo. O sea, hay diversos tipos de conectores porque ha habido diversos momentos en que cada uno ha ido teniendo un conector, pero bueno, se puede usar en general, simplificando un poquito, se puede usar diversos conectores con diversos tipos de cable. Sí, ahora te digo los 3 tipos de cable que hay, ¿vale? Y los conectores correspondientes. Luego vemos los conectores y verás que puedes conectar un cable de exterior y un cable de interior con el mismo conector. ¿Vale? Luego vemos un poquito los conectores. Y si nos quedamos con dudas, para el siguiente día lo vemos un poquito más en profundidad. ¿Alguien más? ¿No? Pues seguimos. Llevamos un poquito más justito de tiempo, así que vamos a intentarlo hacer. Dime. Ah, vale. El cable blindado sirve solamente en línea recta. No, igual, vale en cualquier entorno, pero es más para campo a través, ¿vale? Es un cable que al final no es fácil de manejar porque es más rígido por la protección metálica, pero es igual, se puede usar en cualquier entorno. A ver, no es tanto como el cobre. Okay. Gracias. Vale. Continuamos. Vale. Dentro de la fibra óptica vamos a ver que existen, vamos a poner que sean 3 tipos de núcleos, ¿vale? Vamos a hablar siempre de la parte más pequeña, porque el revestimiento siempre es de 125. Pues tenemos la fibra de 62,5, ¿vale? O también llamada OM1, que ahora lo contaré. Es fibra multimodo. Hay 2 tipos, multimodo y monomodo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que lo que estoy nombrando, la de 62,5 es fibra multimodo, que es para entornos de interior y distancias cortas. Luego la fibra también multimodo de 50, que ahora os enseñaré que puede ser OM2, OM3 o OM4. Y luego tenemos la fibra monomodo, que es de 9, es el núcleo más pequeño. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de fibra? Tanto multimodo como monomodo. ¿Por qué no usamos solo la monomodo, por ejemplo? Pues bueno, la monomodo es, cuanto más pequeño es el núcleo, menor atenuación y mayor ancho de banda. Por lo tanto, podemos considerar que la monomodo es la mejor. Pero, ¿por qué no usamos siempre la monomodo y usamos la multimodo? Porque la monomodo es mucho más difícil de conectar y de medir, y porque requiere el uso de un láser especial. Lo que hablábamos antes del coste de la electrónica de red para emitir la luz y para leer estos datos, el coste es muchísimo mayor en un equipo monomodo que en un equipo multimodo. Entonces, se trata de usar lo menos posible en la monomodo. O sea, solo usamos la monomodo cuando es estrictamente necesario, si no, y largas distancias, que es para lo que se suele ser necesario, para cubrir distancias de más de 500 metros o demás. Entonces, por eso usamos la monomodo. Pero si no, usamos la multimodo porque los equipos de electrónica son más baratos y es más fácil de conectar porque el núcleo es más grande, entonces es más fácil de conectar.
Sí, la diferencia de los SFPs o Los módulos de fibra. los módulos de fibra que se instalan en los equipos en los switches, pues un SFP multimodo te puede costar $200, pero un SFP monomodo te puede costar 600. O sea, existe una diferencia bastante grande entre los módulos de fibra multimodo con los monomodo en la parte de electrónica de red. ¿Vale? Los monomodos son más precisos y más caros. Aquí un poco lo que os comentaba antes, Fernando, las fibras monomodo de 925 micras se utilizan generalmente en aplicaciones de telecomunicación de larga distancia. O sea, las monomodo las usamos para largas distancias. Las fibras multimodo, que son las de 50 y las de 62,5, se emplean para aplicaciones más de reducidas distancias. Hasta unos 500 metros podemos usar, luego veremos una tabla de distancias, pero bueno, que sepáis, la monomodo para larga distancia, la multimodo para corta distancia. Aquí vemos el funcionamiento de las fibras monomodo. ¿Por qué le llamamos monomodo? Porque solo hay una luz, es decir, solo hay un rayo de propagación. Aquí lo vemos, ¿veis? Esta línea de aquí es un único impulso de luz. Sí, es que es tan pequeño el núcleo de 9 que no caben más rayos de luz. Es exacto, un rayo de luz recto hasta el otro punto. Eso es. Por eso le dicen monomodo, porque es un único modo, un único impulso de luz para simplificar. Y por eso nos da un gran ancho de banda, porque no tiene ninguna pérdida. Y sin embargo aquí veis el multimodo en el que son varios rayos de luz por sucesivas reflexiones, modo de propagación, van rebotando sobre todas las paredes del revestimiento. Del revestimiento del núcleo. Como el núcleo es más amplio, van más rayos de luz y bueno, pues se van encontrando entre sí y por eso le llaman multimodo, porque hay varios modos. Aquí vemos como en este caso hay dos. Luego los emisores ópticos, lo que hablábamos antes de la luz, de los equipos SFP, pues digamos, resumiendo, hay dos tipos de emisores ópticos, los LED, que es el más barato y que se usa pues para los cables multimodo. También hay, y luego están los láser, que son los que se usan, son mucho más caros que los LED y son usados generalmente para el monomodo. Luego veremos que hay un intermedio que también se usa para el cable multimodo, pero bueno, así resumiendo, el LED es para multimodo y el láser es para monomodo. Mira, este ejemplo lo cuenta bastante bien. El láser lanza, en considerar que donde la cajita es un módulo de fibra óptica en el equipo Cisco o donde sea, y va lanzando un rayo de luz, solo uno, ¿vale? Y se transmite por ahí. Sin embargo, el LED envía una fuente de luz bastante grande en el que solo entra una poquita por el núcleo de 50 o de 62, ¿vale? Se pierde mucha luz. Todo lo contrario, con el láser va una luz y va toda. O sea, no se pierde nada, no tiene pérdidas. O aquí una especie, os lo contamos pues solo para que os suene, el VCSEL es el láser que han creado para el multimodo. Bueno, digamos que es mejor que el LED y más barato que el láser común. Bueno, se usa bastante, lo único que solo está disponible en una ventana, que es una serie de colores que, bueno, no vamos a entrar en eso. Vale, y quedaros con esta tabla porque es importante. Quedaros con la ventana de 850, con las primeras 4 filas para multimodo, en el que decíamos en fibra multimodo 62,5/125 siempre va a ser OM1, en el que puedes llevar 10 gigas con láser hasta 33 metros.
¿vale? Muy poco. Esta fibra ya no se usa muy poco. Luego pasamos a las fibras 50/125, que pueden ser OM2, OM3 y OM4. ¿Cuál es la diferencia de cada una? En el que la OM2 te permite llevar 10 gigas hasta 82 metros, OM3 te permite llevar 10 gigas hasta 300 metros y OM4 te permite llevar 10 gigas hasta 550 metros. Como veis, son distancias que no llegan ni al kilómetro en el caso de querer llevar 10 gigas, que es hasta a donde están llegando los clientes. Si un cliente te dice, quiero unir dos plantas o quiero unir dos switches a una distancia de 400 metros y quiero que me lleguen 10 gigas, pues ahí tienes que ir a una fibra de 50/125 o M4 de interior, por ejemplo, si es un edificio interno, ¿vale? Y iríamos con esa fibra o M4 para 550. Que el cliente quiere unir dos switches en el que no llegamos, tenemos 200 metros, 210, pues usaríamos una fibra de 50/125 o M3, ¿vale? Para llegar a esos 200 y pico metros. ¿Vale? Esos son diseños que tenéis que ver según las necesidades del cliente. Habitualmente ahora, en la actualidad, lo que más se usa es el OM3 y el OM4. El OM2 está prácticamente en desuso y el OM1 ya rara vez lo vamos a encontrar. Sí, porque los costes entre una fibra OM2 y una OM3 tampoco hay tanta diferencia. ¿Vale? Y luego la única que se sale de la tabla que hablaríamos, que es la fibra monomodo, que puede ser OS1/OS2, ¿vale? Eso es igual que lo que comentábamos con el cable de cobre, que puede ser categoría 5E, categoría 6, categoría 7, categoría 8. Pues con la fibra pasa lo mismo. Puede ser OM1, OM2, OM3 o monomodo, que es la OS1 o OS2. ¿Y qué te permite la monomodo? Pues llegar a 10 gigabits hasta 10 kilómetros. ¿Vale? Por eso decíamos que la fibra monomodo se suele usar mayormente en largas distancias. ¿Vale? ¿Dudas con los diferentes tipos de fibra, de interior, exterior, que sean multimodo o monomodo? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, así me gusta, que lo tengáis todo claro. Vale, vamos a seguir, ¿vale? Vamos con un poquito de retraso. Una duda. UM, ¿qué significaba? OM son igual que las categorías del cable, son categorías, ¿vale? En el que el OM2 es lo que decíamos, según unas tablas te permite 10 gigas hasta 100 metros. La OM3 lo que te indica es que en multimodo te lleva 10 gigas hasta 300 metros, ¿vale? Y OM4 es fibra multimodo que te permite 10 gigas hasta 550 metros. ¿Vale? Lo único que te dicen el OM4 o OM3 es para diferenciar la fibra multimodo para llevar un ancho de banda en diferentes distancias. O sea, es una forma de denominar a la categoría del cable. Sí. Es lo que te decía, si te dice un cliente que quiere 10 gigas a 500 metros, no puedes usar OM3, tendrías que ir a OM4. ¿Vale? Es para diferenciar distancias y anchos de banda. Gracias. ¿Vale? Ya. Vamos a seguir con los conectores, un poco así por encima. Luego ya cuando veamos la parte de instalación y demás, pues ya a lo mejor entramos un poquito más en profundidad. ¿Qué son los conectores de fibra óptica? Los conectores ópticos. Bueno, es donde termina la fibra. Igual que en el cableado de cobre, veíamos que terminaban en módulos RJ45
hembra o macho, pues aquí terminan en unos conectores. Pues estos son los conectores donde terminan la fibra óptica. Ahora veremos que hay diversos tipos de conectores. Este es, digamos, lo que lleva un conector. Quedaros con los nombres tampoco es muy importante, pero bueno, que sepáis que el conector lleva un ferrule, el cuerpo, digamos, que es lo que lo contiene, el casquillo de crimpado, que es donde se une, y el protector del cable. Repetimos, es muy importante que el cable vaya perfectamente protegido y perfectamente acoplado a todos los núcleos. Vale, los conectores igual pueden ser de plástico o cerámicos. Casi siempre ya se usa el tipo de conector cerámico. Monomodo, solo se emplean conectores cerámicos. ¿Vale? No hay... Ya se está quitando el tema del plástico porque al final con el conector cerámico es donde estamos teniendo los mayores resultados. ¿Vale? Normalmente son convexos precisamente para asegurar que se acoplan de manera perfecta y que va todo como tiene que ir. Sí, porque es difícil, o sea, es un hilo de fibra muy fino que tiene que estar perfectamente alineado con el conector. Eso es lo que comentábamos antes, que es muy difícil de instalar precisamente por eso, porque tiene que ir perfectamente acoplado. Entonces, bueno, pues tiene su... Y luego están los adaptadores, ¿vale? Que es, digamos, lo que se usa para adaptador o acoplador, lo que se usa para conectar los conectores. Digamos que en un extremo va un conector, en otro extremo va otro conector y se unen. Y de aquí ya saldría el latiguillo hacia la electrónica de red. Lo mismo que el cable RJ. El cable RJ tienes el cable horizontal, los conectores RJ45 que van en un panel, en un pass panel, y de ese panel un latiguillo a la electrónica de red. Pues con la fibra pasa lo mismo. Tenemos el cable de fibra horizontal, los conectores que van alojados en los adaptadores y el adaptador va alojado en el pass panel. Y ya desde el adaptador va un latiguillo de fibra óptica hacia la electrónica de red. Aquí un poquito lo que decíamos antes, es muy importante que esté todo perfectamente enfrentado, que vaya todo perfecto, que esté todo perfectamente unido. El núcleo con el revestimiento con el capilar con el ferrule con la guía. Lo que queremos decir con esto es que tiene que estar todo perfectamente alineado. Si no está perfectamente alineado, no va a funcionar. De hecho, las máquinas de fusión que hay ahora, si no está perfectamente alineado, da error y no te las deja ni fusionar. Vale, hablamos de fusión siempre entre la fibra óptica y el conector. ¿Vale? Vamos a ver aquí 4 tipos de conectores, ¿vale? Aunque en la actualidad solo se usan 2. Tenemos el SC, ¿vale? Pero que suele ser SC duplex, ¿vale? Porque siempre en las fibras vamos a hablar que son pares, siempre van a ir de 2 en 2, ¿vale? Los cables suelen ser de 2 fibras ópticas, de 4, de 6, de 8, de 12 o de 24. Siempre para transmisión y para recepción. En un extremo, aquí tenemos los conectores SC y con acopladores SC. Eso es. Si la fibra, lo que comentábamos, es de 50 a 125 o M3, el conector tiene que ser SC o M3 y los acopladores o M3. Siempre tenéis que seguir ese entorno. Tú no puedes instalar una fibra monomodo con conectores multimodo y acopladores multimodo. No te va a funcionar. Tú si tienes una fibra de 50 a 125, el conector tiene que ser de 50 y el acoplador de 50. Eso es. Ya sea SC o de otro tipo, pero siempre siguiendo esa base, sí, que sean de la misma categoría y del mismo tipo. ¿Vale? Estos son otro tipo de conector que ya no se usa en la actualidad, está descatalogado, pero igual, es la misma.
Lo único que cambia es la estética del conector. Eso es, bueno, ha habido diferentes momentos y en cada momento, pues en la antigüedad sí que se ha usado bastante, pero a día de hoy ya no se instala y bueno, nos lo podemos encontrar en algún sitio, pero que sepáis que a día de hoy no se instala y no se instalaba en monomodo, se instalaba en multimodo, no M1. ¿Vale? Los conectores realmente los define los grandes de como Cisco o HP, etcétera. Son los que siempre acaban definiendo el tipo de conector de la fibra óptica. ¿Vale? Este es un conector MTRJ, este sí que ya no se usa. Se usó bastante, hace muchísimo tiempo. Yo creo que lo llamaron MTRJ porque era muy similar a los RJ45. RJ45, sí. Bueno, lo hemos puesto aquí para que lo veáis, pero bueno, que sepáis que ya prácticamente está en desuso. ¿Vale? Y este es el conector más usado. HP, Huawei y todo, llevan este tipo de conector, ¿vale? En el que son conectores LC duples, siempre hablando de duples, y lo mismo. Si el cable es 50-125 o M3, tendríamos que usar conectores LC 50-25 y acopladores de 50-125. ¿Vale? Siempre siguiendo ese sistema. El conector es la estética, pero ya digo, siempre tenéis que cumplir que sea o M1 o M2 o M3 o M4 o monomodo. Se puede dar el caso que la electrónica de red sea LC y que, por ejemplo, la bandeja donde hemos terminado nosotros la fibra sea SC. Entonces, para conectar unos con otros, se coge un latiguillo, un patchcord, que en un extremo sea LC, siempre si es LC o M3 tal, y en el otro extremo sea SC, también SC o M3. Entonces puede ser un patchcord en un extremo con un conector y en otro extremo con otro conector para poder conectar los dos y funcionaría perfectamente. ¿Vale? Siempre y cuando sea todo de la misma categoría. Este ya lo hemos visto. Y aquí un poco el ejemplo de una fusión de fibra. Vale, tenemos en este extremo la máquina fusionadora. Aquí llegaríamos con la fibra. Y en el otro extremo pondríamos el conector. ¿Vale? Y haríamos la fusión aquí. Esto luego se cierra la tapa y tiene como una lupa que amplía muchísimo para que puedas ver cómo encaja. Sí, es prácticamente un microscopio, porque... Sí, no, un microscopio. Es un microscopio. Aquí tenemos la bandeja donde se van a instalar todas las fibras ópticas. El cable naranja es la manguera de fibra óptica que puede llevar 2, 4, 6 o las que sean de fibras. Aquí han conectado 6 fibras ópticas, ¿vale? Aquí están los conectores y aquí están los acopladores. Y luego ya a partir de aquí saldría el latiguillo. En esta diapositiva igual. La fibra óptica entra a la bandeja, aquí la distribuyes y aquí ya vas conectando todos los conectores de fibra óptica y los acopladores. ¿Vale? Es igual que es el mismo sistema que RJ45, muy parecido. ¿Vale? Y aquí es una bandeja de fibra conectada por un técnico nuestro en el que llegan 4 cables de fibra óptica. Ahí van 4 cables. Aquí están los conectores. Aquí se realiza la fusión, ¿vale? En el que está protegido por estos casetes. ¿Vale? Y estos son los acopladores, que son siempre hembra-hembra. Y aquí la parte frontal de cómo se vería en un RAN de comunicaciones la parte de fibra. Aquí ya conectaríamos el latiguillo que iría a la parte de electrónica de red. ¿Vale? Son los diferentes ejemplos. Y como veis aquí es una conexión con LC. ¿Vale? Son todo conectores LC y acopladores LC. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Pues me alegro que haya quedado todo tan claro y que nos hayamos explicado tan bien.
Giovanni, Hola, Javier. damos por finalizada la sesión. Ok, está bien. Y a ustedes les esperamos la semana que viene, a ver si os vemos a todos. Buen día, pasadlo bien. Que no os castiguen, profesores. Ok, Javier, ¿todo bien? Sí, al final ha ido bien. Ha funcionado. Ha funcionado. Ha aguantado. Ah, realmente todo ha estado bien acá, la señal y todo. Sí, no, se ha fijado muy bien. Con el material mañana lo enviaría. Sí, mañana se lo enviamos. Ok. Vale, seguiremos enviando cosillas de fibra óptica y eso que es interesante y nada, para que lo vayáis viendo. Yo- Giovanni, Pues, ya te gracias enviaré por un todo. enlace donde podréis ver las clases grabadas y los contenidos, con los enlaces a los contenidos, por si algún alumno quiere revisar un poco, repasar un poco los contenidos, ¿vale? Ok, Guillermo, está bien. Ahí estaremos pendientes. De acuerdo, Muy muy bien. Bueno, gracias por todo. A Gracias. ustedes, venga. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bueno, Javier, Fernando, un placer. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un placer. Vamos a ver, apagar esto de tener.